Bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Seguimos en este espacio universitario de TV UNAM que ha servido para brindar información actualizada en torno a esta pandemia, pero también para cuestionarnos distintos temas que van mucho más allá de los vinculados a la salud. Por ejemplo, esta tarde hablaremos del futuro de los adolescentes y los jóvenes que están viviendo hoy esta crisis sanitaria, lo cual ha causado entre miedo, preocupación e incertidumbre a causa precisamente del desempleo, de la deserción escolar y también de la falta de oportunidades a las que se enfrentará este sector productivo de nuestra sociedad. Y bueno, no solamente pensando en ellos, sino también en sus familias y en el entorno que los rodea. Este es precisamente nuestro tema de hoy. Quédese con nosotros. Además, hoy Flavio se ocupa de las mascotas en su cápsula que nos presentará al terminar casi este programa. Tenemos también otros reportajes relacionados con el tema de Aprende en Casa 2 de la SEP, y también tenemos cultura, humor y mucho más. Y comenzamos como todos los días con un resumen, con un panorama de lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México se ha anunciado que se pone especial atención en las 158 colonias de esta entidad requieren una atención prioritaria precisamente por su alto nivel de contagio. Comenzamos con este resumen inicial. El riesgo no ha terminado. La pandemia sigue presente y debemos estar alertas para evitar repuntes que causen mayores daños a las personas y a la sociedad en su conjunto. Proteger y garantizar el derecho a la salud de todas las y los mexicanos ha sido y seguirá siendo la prioridad del Gobierno de la República. En la Cámara de Diputados, particularmente, tendremos la oportunidad de aprobar el presupuesto de egresos para el año 2021 y en conjunto con el Senado de la República, la Ley de Ingresos que dará precisamente sustento al presupuesto. Hay un posicionamiento formal de la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud lo ha explicado, basta con 10 días para que desaparezca la capacidad contagiante de las personas. Quien tiene enfermedad leve, en general, en 14 días se recupera. Quien tiene enfermedad grave, en general, entre 15 y 21 días es el tiempo que necesita para recuperarse. Quien tiene enfermedad muy grave y estuvo en la terapia intensiva puede necesitar meses de recuperación, de rehabilitación, pero nada tiene que ver con la posibilidad de que el virus permanezca viable. Se contrataron 47,000 trabajadores de la salud por la pandemia. Rehabilitamos y terminamos hospitales que habían quedado en el abandono y no se cobran las pruebas, no se cobra la atención médica. Aunque en Europa se sigue registrando un aumento en el número de contagios por COVID-19, hay países como Francia y Rusia que han decidido reactivar algunas actividades, por ejemplo, el regreso presencial a las escuelas con estrictas medidas de seguridad. Vamos enseguida con el panorama internacional. India reporta nuevo aumento récord con 78.903 nuevos casos de COVID-19 y 1.045 nuevas muertes en un día. En Indonesia, el coronavirus ha cobrado un alto precio a los profesionales de la salud. 102 médicos y 70 enfermeras han fallecido por COVID-19. En Estados Unidos, los casos de COVID-19 en niños han aumentado un 17% en 2 semanas. México supera los 600,000 casos, tras informar 6.476 nuevas infecciones y 827 nuevas muertes en las últimas 24 horas, su recuento se eleva a 606.036 casos y 65.241 fallecimientos. En La Habana, Cuba, se impone toque de queda nocturno por primera vez debido al aumento de casos. Grecia informó el primer caso de coronavirus en el campo de Moria para migrantes en la isla Egea de Lesbos. Hungría registró un récord diario este miércoles con un aumento de 365 nuevos casos. Escocia y Gales registran un aumento de casos importados en viajeros provenientes de Grecia. China reanudará los vuelos internacionales desde y hacia Beijing para Camboya, Grecia, Dinamarca, Tailandia, Pakistán, Australia, Canadá y Suecia
en una primera etapa a partir del jueves. Hong Kong relajará algunas restricciones a medida que los casos transmitidos localmente comienzan a disminuir. Los restaurantes podrán extender su horario de servicio y gimnasios, campos deportivos y áreas de juego podrán reabrir. Tailandia cumple 100 días sin transmisiones locales de coronavirus. Filipinas informa 2.218 nuevos casos, su aumento diario más bajo en 5 semanas. Y dentro de las transformaciones que esta pandemia está trayendo y está motivando, pues es el tener una relación más estrecha entre la sociedad y la ciencia que se genera en las universidades y también en las autoridades de cada uno de los países. Un ejemplo de esto es lo que sucede en este espacio, que todos los días tenemos un contacto con el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, y esta tarde nos habla de cifras y de la situación que está viviendo actualmente en nuestro país. Buenas tardes, Rosa. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Veamos ahora qué ha pasado con la pandemia del coronavirus en el último mes. En los países con más casos reportados, vemos en Estados Unidos que a lo largo del mes ha habido una ligera disminución del número de casos por día. En Brasil, en cambio, el número sigue aparentemente constante, alrededor de 40,000 casos por día, mientras que en la India hay un claro pero ligero aumento por día. En México, al contrario, durante la primera parte del mes se vio una clara disminución del número de casos nuevos, el cual parece estabilizarse alrededor de 6,000 casos por día en la última semana. Estas son buenas noticias porque la pandemia parece que empieza a ceder en México. Debemos, por tanto, seguir con las recomendaciones de higiene y distancia para contener aún más los nuevos casos de coronavirus en México. Cuídense mucho, sigamos así. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Muy buenas tardes y seguimos aquí con nuestra entrevista de esta tarde. Cuando hablamos de juventud en México, pensamos pues en muchas realidades, en muchas circunstancias. Seguramente muchos de ellos han tenido que abandonar sus estudios para ayudar en la economía familiar. Algunos de ellos seguramente tienen incertidumbre por saber si continuarán sus estudios, si continuarán en el trabajo que tenían hasta hace algunos meses. Es una situación complicada en nuestro país y también en América Latina y seguramente en otros países del mundo. Para hablar de este tema, de la situación actual y de los retos en el tema de adolescencia y juventud, esta tarde me da mucho gusto saludar al doctor Héctor Castillo Bertier, quien es el coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es doctor en Sociología, músico y periodista, también autor de varios artículos. Y doctor, me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde para hablar de este tema al que se ha dedicado mucho tiempo y que le apasiona. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Pues quería empezar preguntándole, usted se ha convertido en pepenador, se ha convertido en pandillero de acuerdo a todos estos estudios que ha hecho, y hoy lo tenemos aquí como investigador para hablar de esta juventud, de la situación que está atravesando a causa de la pandemia, y me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Qué pensamos y qué es este panorama, esta masa cuando hablamos de juventud? Porque me parece que hay muchas diferencias y muchas clasificaciones que valdría la pena considerar para comenzar estos minutos, doctor. Mira, yo quisiera iniciar diciéndote que el proyecto que trabajo en la Universidad sobre Jóvenes es un proyecto universitario. Surgió en 1987, o sea, hace 33 años, para analizar el asunto de jóvenes y violencia. En ese tiempo lo que teníamos era muchos pandilleros, muchos chavos banda, como le llamaban, muchos policías muertos en las zonas más pobres y mucha violencia en general. Entonces entramos desde la UNAM a hacer un diagnóstico para saber qué estaba sucediendo. Teníamos en ese tiempo 1,500 pandillas organizadas en el Distrito Federal, lo que era el Distrito Federal, y 2,300 en la zona metropolitana del Estado de México. Ahora, de todos estos jóvenes, más o menos estábamos sumando como 2,5 millones de jóvenes en pobreza o en extrema pobreza. Y este era un problema grave.
Entonces, cuando terminamos el diagnóstico, el mismo gobierno de la ciudad nos pidió hacer algo. O sea, necesitamos que creen un programa para poder intervenir con estos jóvenes. Y así fue como entramos a trabajar directamente con ellos. ¿Qué hicimos? O sea, teníamos 4 hipótesis básicas. O sea, la escuela ya no funcionaba, teníamos una deserción escolar del 50% de los jóvenes, niños y niñas, a los 15 años de edad, y teníamos un empleo muy mal pagado, en el cual, además, más o menos de cada 10 empleos, 6.7, o sea, casi 7 empleos, se generaban en el sector informal, y esto generaba muchos problemas. Digamos, me voy con estas 2 hipótesis de juventud, de empleo y de educación, porque son los efectos que vamos a tener hacia futuro. ¿Qué hicimos? No consideramos los problemas de los jóvenes, son muchos, son muchísimos, son muchos tipos de jóvenes, muchos problemas, muchas situaciones en las casas, en las calles, en los barrios, que generan problemáticas muy complejas. Lo que hicimos fue partir de sus habilidades, de sus potencialidades, de sus gustos y de su amor, digamos así, por estar juntos, por ser colectivos. Y a partir de ahí surgió el proyecto Circo Volador. Y Circo Volador ha tenido, digamos, como encomienda aglutinarlos, generar talleres, abrir un espacio y tener nuevos mecanismos de comunicación con ellos para que pudieran hacer sus cosas, enseñarles cosas y darles orientación desde la parte educativa y desde la parte de empleo para que encontraran mecanismos de sobrevivencia mucho mejores que los que tenían cuando nosotros empezamos a trabajar con esto. Han pasado más de 2 décadas de que comenzó a funcionar este proyecto, casi 3 desde que comenzaron estos proyectos de investigación. Sin lugar a dudas, pues las realidades han cambiado, las situaciones son distintas. ¿Hay algo que permanezca, doctor, y de lo que se sigan ocupando ustedes en este sentido, ahora en colaboración entre esta fundación, esta no es una fundación, es una asociación, lo del Circo Volador, y el Instituto de Investigaciones Sociales? Sí, es una asociación que tiene como característica mantenerse independiente y no recibir fondos del gobierno. O sea, en 1997, cuando entró el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno en la ciudad, me dijo, oye, Héctor, vamos a transformar Circo Volador en una política pública. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, ingeniero? Si lo transformamos en una política pública, lo va a matar. Dije, porque las políticas públicas funcionan a veces por 3 años, a veces por 6 años, y depende del gobernante que venga, a unos les va a gustar, a unos no les va a gustar, y lo que queríamos encontrar es tener un proyecto que fuera autosustentable económicamente, y esto lo logramos hacer. Entonces, con el ingeniero Cárdenas, me dijo, vamos a hacer una política pública para jóvenes. Y entonces con Alejandro Aura nos sentamos a trabajar y con Alejandro Aura diseñamos todo el esquema de faros, ¿no? Las fábricas de artes y oficios, que son una política pública del gobierno de la ciudad, que sí pertenecen al gobierno, que sí reciben fondos del gobierno y que pues van trabajando a veces bien, a veces no tan bien, pero que van siendo parte de una política pública. Aquí en Circo Volador lo que queríamos era demostrar que podíamos lograr una autodependencia económica, que podíamos sobrevivir generando nuestros propios recursos. Y esto lo pudimos hacer durante mucho tiempo hasta que nos cayó la pandemia, porque con la pandemia tuvimos que cerrar. Y te voy a explicar muy brevemente cuál era el mecanismo de hacernos de recursos. Nosotros generamos más o menos entre 35 y 36 talleres para 1,000 alumnos que van de enero a junio y después de julio a diciembre, 1,000 alumnos en el primer semestre, 1,000 alumnos en el segundo semestre, y ahí cada uno de estos grupos al final del semestre presenta los avances de las cosas que hizo de manera colectiva. Y para poder sustentar este proyecto, lo que hacíamos eran conciertos de música. Entonces encontramos un mecanismo con grupos que fueran alternativos, o sea, que no pertenecieran a OCESA, que no pertenecieran a Televisa, que no estuvieran en las redes, que no fueran de estos grupos populares,
que fueran más bien underground, que fueran subterráneos, ¿no? Y con ellos empezamos a trabajar. Y más o menos hacíamos unos 25, 26 conciertos al año internacionales que nos permitían generar recursos para mantener este proyecto. Eso nos dio la autosostenibilidad económica, la cual se rompió a partir de que llegó la pandemia. Entonces, a partir de que llegó la pandemia, todos estos eventos que estábamos realizando, estos shows, con la participación de toda la gente, pues tuvieron que frenarse y ahora estamos teniendo que recomponer cómo vendrá la nueva realidad. Exactamente, pues considerando este circo volador, esta iniciativa como un ejemplo de lo que sucede pues no solamente en nuestra Ciudad de México, sino en distintas partes del país con la juventud, es una muestra también de que esta crisis no es una crisis sanitaria únicamente, sino que es una crisis social y es una crisis económica. ¿Cómo impacta hoy en este momento a esta población que debe estar pues en el centro de atención por la cantidad y por la importancia que tiene en, digamos, en la dinámica social de nuestro país, doctor? Pues mira, va a ser muy problemática esta relación que quieren establecer con la televisión para dar clases por televisión o los cursos por redes. Son realmente complejos. Nos vamos a tardar un tiempo en entenderlo. Y yo creo que no lo puedo asegurar, pero lo más probable es que vaya a aumentar la deserción escolar en los siguientes meses o en el siguiente año, por lo menos si esto se mantiene como está. Y por la parte del empleo, pues está peor, porque va a aumentar la informalidad, y aquí el problema, en el caso nuestro específicamente hablando, nosotros veíamos la informalidad no tanto como los cuidadores de coche o los vendedores de cosas en la calle, veíamos la posibilidad de que en esta informalidad aparecieran los grupos criminales, los grupos delincuenciales, y a través de estas necesidades económicas jalaran a los muchachos para incorporarlos a las actividades delincuenciales. Entonces es un fenómeno muy complejo porque se combina la pobreza, se combina el crimen, se combina la delincuencia, se combina la falta de empleo y se combina la necesidad de los muchachos de trabajar. Entonces, tener espacios de este tipo, como el Circo Volador, como los Faros también, y como muchas otras agrupaciones que hoy existen, nos permitía abrir una puerta de encuentro para estos jóvenes, para poder insertarse en la vida de una manera productiva. Yo creo que estos proyectos deberían de apoyarse y deberían de continuarse porque son fundamentales. O sea, estamos hablando de zonas marginales, estamos hablando de chavos de la calle, y algunas de las imágenes que ustedes están transmitiendo vienen del Festival Cervantino. El Festival Cervantino tiene 47 años de estar en Guanajuato y es el festival más caro de México, es el festival más importante de México. Y una vez, hace 4 años, yo les pregunté a la gente del Festival Cervantino en una reunión que tuvimos, les dije, a ver, ¿qué ha hecho el Festival Cervantino por los jóvenes de Guanajuato específicamente? No por los que van a ver shows, no por los que se van a divertir, no por los que van a beber cerveza, sino por los jóvenes de Guanajuato. Y lo dije cuando las tasas de violencia en Guanajuato iban para arriba, durísimo, con una mortalidad impresionante. Y me tuvieron que decir la gente del Cervantino, no hemos hecho nada. Y entonces me dijeron, ¿qué propones? Y les dije, pues metamos dentro del Festival Cervantino un festival con los jóvenes de Guanajuato. Y esto es lo que hemos venido haciendo los últimos 4 años. Este último año, obviamente, pues el Festival Cervantino se canceló, pero tendremos que regresar con una propuesta mayor, porque sí es necesario, sí la cultura, sí las formas de organización de los jóvenes son muy importantes y necesitamos revalorarlas, necesitamos conocerlas, necesitamos acariciarlas, necesitamos encontrarles el sentido real que tienen sus palabras, su presencia, sus imágenes,
sus letras, sus demandas, para decir, están vivos, están con nosotros, son parte de nuestro presente y serán parte de nuestro futuro. Exactamente, se trata de buscar alternativas en cualquier situación, porque bueno, en este caso o este año, pues el Cervantino se llevará a cabo de manera digital, no presencial como se venía realizando. También esta iniciativa del Circo Volador pues tiene presencia en distintos estados, pero la característica principal es que está trabajando con los jóvenes de más escasos recursos. Doctor, en este sentido y en este escenario, ¿cuál es el papel que juega la familia de todos y cada uno de los jóvenes que están inscritos en estos programas? Mira, la familia es vital y dentro de la familia, el punto central de la familia son las jefas, son las mamás, ¿no? Son las jefas las que giran órdenes, las que dan instrucciones, a quienes hay que seguir, a quienes se debe escuchar, a quienes se respeta mucho, por supuesto. Yo creo que el papel de la mujer dentro de la familia es vital. Es muy común de repente encontrarse chavos que tienen a su mamá, pero no tienen a su papá porque se divorciaron, porque se separaron, porque se pelearon o por lo que tú quieras. Entonces el número de madres solteras necesitan no nada más el apoyo, necesitan de estos refuerzos para poder apoyar a los chavos, sobre todo en una edad tan conflictiva como suele ser la adolescencia, la juventud. Necesitan tener estos soportes y saber que cuentan con estos soportes y que estos soportes van a apoyar el trabajo de las mujeres. Entonces, el papel de la familia es vital, es central, pero el papel de las mamás es todavía más importante y creo que ahí deberíamos de centrar mucha de la actividad. Nosotros trabajamos mucho con las mamás de los jóvenes, afortunadamente, y una vez que conocen el proyecto, una vez que saben lo que estamos haciendo, se vuelven solidarias con nosotros y trabajan con nosotros de manera colectiva. Involucrar a las mamás, a la familia, para que todos participen activamente. Doctor, ya solamente para terminar, ¿cuál es el rango de edad que ustedes manejan para los chicos que están trabajando, por ejemplo, en esta iniciativa? Mira, nosotros empezamos trabajando con los rangos de edad que da el gobierno, que son, en el caso de la Ciudad de México, es 15 a 29 años, ¿no? 15 a 29 años. Pero después encontramos que podíamos trabajar con niños más chicos que requieren otro tipo de atención y con personas más grandes. Entonces tuvimos que romper, hace muchos años, rompimos con este esquema de edad específicamente para decir, no solamente vamos a trabajar con jóvenes, vamos a trabajar con comunidades. Y hay veces que tienes comunidades con personas adultas o con personas de la tercera edad que quieren hacer cosas, que se quieren integrar, que desean participar, y tenemos que abrir esos espacios para que se puedan integrar con los jóvenes. Tenemos varios casos ahí de personas adultas, mujeres de la tercera edad, que se han incorporado con los jóvenes. Sí, y hay el caso de una señora de generar alternativas para todos aquellos que lo necesiten y que tengan la actitud. Doctor, es momento de hacer nuestra primer pausa. Regresaremos más adelante para hablar de los retos, de las alternativas, de la situación precisamente a causa de esta pandemia, qué está haciendo la academia, qué está haciendo el Instituto de Investigaciones Sociales, en particular sobre estos temas, doctor Héctor Castillo. Así que regresamos en unos minutos. También los invito a que veamos la siguiente pausa y al regresar tenemos nuestras recomendaciones de cultura, seguiremos hablando de cápsulas de educación, mascotas y mucho más. No se vayan. Esto es La UNAM Responde. Continuamos aquí en La UNAM Responde y estamos listos con nuestras recomendaciones, que hoy incluye algunas de esas actividades a las que podíamos asistir antes de esta pandemia. Este jueves el MUAC nos comparte el recuerdo de la exposición Fortuna del artista sudafricano William Kendrick, que en 2015 se exhibió en este museo universitario. Fortuna busca destacar el proceso creativo de este artista, caracterizado principalmente por dibujos al carboncillo y diferentes técnicas de grabado que han servido también para crear películas de animación cuadro por cuadro, que nos remiten a los orígenes del cine.
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y Teatro UNAM nos invitan a conocer las obras de teatro en pequeño formato que fueron seleccionadas en la convocatoria Conexión Inestable, una iniciativa entre estas dos instancias para producir una memoria dramatúrgica y audiovisual del confinamiento que vivimos. Este jueves se estrena la obra Una última vez, donde los personajes se comunican a través de una videollamada y dejan entrever la angustia y la preocupación ocasionadas por la pandemia que nos ha causado en muchos sentidos. Vuelven los jueves de Cine en Casa Buñuel, ahora sede de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Esta segunda temporada inicia con la charla Construyendo y deconstruyendo personajes femeninos, que tendrá como invitadas a las cineastas Bussy Cortés y Natalia Beristain y a la actriz Dolores Heredia. Estas sesiones serán transmitidas en vivo y el público podrá interactuar con los invitados a través de preguntas o comentarios de acuerdo al tema de cada sesión. Muchas opciones para recordar lo que hacíamos los jueves antes de esta crisis sanitaria. Y enseguida vamos con el reportaje que nos prepararon los chicos de En Trending sobre el origen del programa de la SEP Aprende en Casa 2. La televisión educativa en México tiene historia. Este recurso tecnológico se consideró de utilidad para la educación y la capacitación a distancia. El Estado mexicano lo consideró en su política educativa para que la instrucción pública tuviera mayores alcances. En la década de los 40, el ingeniero Guillermo González Camarena aportó ingenio y conocimiento para desarrollar la televisión en México. Esta innovación motivó la unión de esfuerzos de otras instituciones para utilizar la televisión como una herramienta para el aprendizaje. En 1952 se realizó la transmisión educativa de una cirugía desde el Hospital Juárez a la Facultad de Medicina de la UNAM, institución que en 1954 comenzó la producción de programas educativos y culturales de manera regular. En 1956 se creó el Instituto Latinoamericano de Cinematografía Educativa, gracias a un convenio entre la UNESCO y el gobierno mexicano. Este organismo cambió su nombre en 1969 por Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, dedicado hasta hoy al desarrollo de recursos didácticos, audiovisuales y modelos educativos innovadores. En 1959 iniciaron las transmisiones de XCIPN, Canal 11, considerada la primera estación cultural en América Latina. En 1960, la UNAM inicia transmisiones de programas educativos y culturales. Para 1964, la Secretaría de Educación Pública crea la Dirección General de Educación Audiovisual con miras a desarrollar un proyecto de alfabetización por televisión para llegar a zonas rurales. Esta dependencia fue el origen de la actual Dirección General de Televisión Educativa. En 1968 surge el primer modelo de telesecundaria con la transmisión en directo de la impartición de una clase en el Distrito Federal y 7 estados más de la República. Mientras en 1970 la UNAM crea su sistema de universidad abierta, la televisión privada produce la serie Plaza Sésamo, dirigida a niños de preescolar. En la misma década, la telesecundaria se planea como red nacional. La serie Aprendamos Juntos, producida en 1982 por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, fue una propuesta de drama y comedia para hacer atractiva la alfabetización en cada capítulo. En 1995 se pone en marcha el sistema EduSat, CEP e ILCE para la transmisión de contenidos educativos vía satélite para todo el país. La televisión educativa ha estado rebasada por contenidos de entretenimiento e informativos. Hoy, la situación provocada por la pandemia obliga a considerar a este medio como un recurso al que deben adaptarse las nuevas generaciones, tanto de las ciudades como de las comunidades alejadas de la urbe. Tener a los niños y jóvenes estudiando en casa es una gran responsabilidad, pero también es una situación que genera pues algunas acciones chuscas que se ven por ahí reproducidas en las redes sociales. Vamos a ver enseguida lo que nos prepararon para esta tarde los responsables de No Memes. A todo le encontramos el lado buena onda, de verdad. Y si no me creen, chequen estos memes del día que son joyitas de las redes.
Es momento de hacer una pausa. Al regresar seguiremos hablando sobre jóvenes y educación, también sobre mascotas y equidad de género. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Continuamos aquí en La UNAM Responde. Pensar y respetar la diversidad ha sido un tema que no se ha dejado de lado en nuestra universidad. Por ello, todos los miércoles tenemos aquí a Sandra Lorenzano, quien nos actualiza las actividades que están haciendo en este tema dentro de nuestra comunidad universitaria. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Ser Universitarias, un espacio que realizamos conjuntamente la Coordinación para la Igualdad de Género y TV UNAM. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, les doy la bienvenida. Y hoy les tengo una novedad. La novedad es la respuesta a la pregunta ¿por dónde va en la UNAM la igualdad de género? ¿Qué queremos decir con esto? Queremos responder a preguntas tales como ¿qué hacemos para sensibilizar a nuestra comunidad? ¿Qué hacemos para prevenir la violencia de género? ¿Qué hacemos para acompañar a aquellas personas, a aquellas mujeres que han sufrido algún tipo de agresión dentro de nuestra universidad? ¿Qué hacemos para sancionar a los responsables de estas conductas? Y para contárnoslo tenemos a las tres principales encargadas de la política vinculada al género en la institución. Me refiero a la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, a la doctora Guadalupe Barrena, defensora de los derechos universitarios, igualdad y atención a la violencia de género, y a la doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la igualdad de género. El trabajo conjunto de estas tres instancias está propiciando construir una universidad donde la igualdad sea realmente un hecho. Una universidad incluyente, respetuosa de las diferencias y diversidades y respetuosa de los derechos humanos. Por una universidad libre de violencia de género, los invitamos hoy a que vean en el canal de YouTube Igualdad de Género UNAM el muy interesante y muy esclarecedor diálogo que tuvieron nuestras tres participantes. Allí los esperamos. Gracias. Hasta la próxima. Y retomamos nuestra conversación con el doctor Héctor Castillo Bertier, quien es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y también es director del proyecto Circo Volador y miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Doctor, pues considerando este rango de edad en el que terminamos en el primer bloque de esta entrevista, pues es un sector bastante amplio y me gustaría en este tema pues pensar un dicho que tenemos como muy comúnmente, que es los jóvenes son el futuro de la sociedad. ¿En qué momento estos jóvenes, esta población, dejan de ser el futuro para convertirse en el presente, en una preocupación y en una ocupación que debe estar vigente hoy en día, en este momento? No, los jóvenes realmente, desde el punto de vista político, siempre se hablaba de los jóvenes como el futuro de México. Lo cual es un error. Los jóvenes son el presente y los jóvenes necesitan vivir sus presentes. Y estos presentes que tienen los jóvenes se han venido recrudeciendo a nivel de sus problemáticas. O sea, cada vez tenemos juventudes olvidadas, juventudes marginadas, juventudes excluidas, juventudes empobrecidas y juventudes sin futuro. Entonces, la juventud no es el futuro de México, la juventud es el presente de México. Y ese presente de México necesita tener toda una serie de herramientas para poderles dar, para poderles ofrecer un mecanismo de participación, que va mucho más allá de los programas oficiales de jóvenes construyendo el futuro. No, es construyendo el presente, o sea, lo que necesitamos es construir el presente, y ese
existente se tiene que construir con las cosas que tenemos a la mano. De hecho, estas propuestas como la que nosotros tenemos de investigación participativa, investigación-acción o intervención social, que también se le llama así, se necesita fortalecer, y desde el punto de vista de la universidad sería lógico que la misma universidad tuviera este tipo de programas, no solo para atender a la gente que quiere hacer licenciatura, maestría o doctorado, sino para estos jóvenes que no van a tener nunca licenciatura, ni nunca maestría, ni nunca doctorado, pero que necesitan insertarse en un mecanismo laboral y en un mecanismo educativo que los haga sentir que lo que están haciendo vale la pena. Se trata en muchos sentidos y en muchos niveles pues de crear alternativas para estos jóvenes que, como bien dice, pues no siempre están ocupados en una universidad haciendo licenciatura, maestría o doctorado, sino que tienen unas realidades y unas circunstancias completamente distintas. ¿Cómo se ocupa desde la academia de estas realidades y cuáles son, digamos, las aportaciones en esta manera de crearles alternativas de ocupación y de activación, doctor? Mira, uno de los problemas centrales que tuvimos es que habíamos logrado tener la independencia económica del proyecto Circo Volador. O sea, nunca recibimos dinero del gobierno para poder realizar nuestras actividades. Y esto se acabó con la pandemia. O sea, entró la pandemia, tuvimos que bajar la cortina y entonces entender que lo que teníamos como espacio físico, ¿no?, como actividades físicas directas, tenían que ser suspendidas y teníamos que irnos al mundo virtual. Este mundo virtual siempre lo hemos tenido. O sea, de hecho, siempre que me preguntaban ¿cuál es el nivel de impacto que tiene Circo Volador? Entonces yo pedía las cifras y decía, tenemos en Facebook 250,000 personas y en Instagram 50,000 y en Twitter y en fin, entonces en todas te aparecían mucha gente. Bueno, pero esta gente que se acercaba a las redes se acercaba más por las actividades que teníamos de conciertos, de actividades que iban a realizarse, de actividades que estábamos programando. En todo eso entraba la gente. Pero una vez que cierras el espacio, lo que necesitas es realmente rehabilitar una estrategia de redes muy distinta, con más gente, con más capacidad y con una difusión mucho mayor. Y eso es lo que estamos construyendo ahora, que se llama Comunidad Circo Volador. En esta comunidad no solo vamos a presentar las cosas que estamos haciendo, queremos abrirlo a muchas otras agrupaciones que también están trabajando con jóvenes y a través de los meses empezar a sumar estas propuestas y encontrar estos mecanismos desde donde podemos proponerlos como actividades realmente universitarias, organizadas, preparadas para poder cubrir las necesidades que van a tener estos jóvenes en el futuro. Doctor, considerando pues estas herramientas digitales que por supuesto ya las teníamos, ahora las estamos explorando y explotando más que nunca a causa del confinamiento, ¿qué tanto se quedarán y qué tanto se tendrán que buscar a partir de esta herramienta otras alternativas de inserción pensando en la educación y en términos laborales para que el impacto, digamos, a mediano y largo plazo de esta pandemia disminuya en este sector de la población, doctor? Creo que es una pregunta muy interesante porque ahí van a tener que venir muchos cambios. Algunas cosas las estamos empezando a ver, las estamos empezando a percibir. Esta educación a distancia de la que hablaban en el reportaje hace un momento, que tiene una historia desde los años 50, ¿no?, con la televisión, quizá no es tan efectiva como debería de ser y quizá no es tan útil, sobre todo para toda la comunidad que no tiene acceso a redes o a televisiones o a luz eléctrica incluso. Entonces, creo que lo que va a suceder es una reconfiguración, un reordenamiento de redes con pesos muy diferentes entre ellas, y vamos a encontrar muchos mecanismos nuevos que ahorita yo no conozco, que nos van a aparecer y nos van a decir, este es el mecanismo, esta es la fórmula, y sobre todo sustentados en las necesidades que tenemos. O sea, la primera necesidad es la económica,
y para reforzar nuestra necesidad económica, una buena educación o un fortalecimiento educativo va a ser necesario. Pero a través de esta educación y a través de este empleo, lo que se van a fortalecer son las redes de comunicación. Ahí juega un papel importante la familia, pero ahí también juegan un papel importante todos los grupos de jóvenes que están surgiendo. Y una de las cosas que a mí más me han sorprendido con esto de la pandemia es este grupo que hemos denominado o llamado los millennials, ¿no? Los millennials son como nuestro grupo de choque en contra de las problemáticas que tenemos. Ya enfrentaron el terremoto de 2017 y salieron con una propuesta muy amplia de participación, muy efectiva en muchos casos, y lo mismo está sucediendo ahora con la pandemia. Hay muchos grupos de millennials, de jóvenes que se están agrupando para empezar a expandir estas redes. Y creo que a nivel de la investigación social, dentro de lo que está sucediendo con la pandemia, se va a abrir un núcleo muy importante de nuevos mecanismos de participación, de nuevas formas de incorporación, de nuevas alternativas educativas y de llamado a buscar mecanismos. Por eso hablaba yo hace un momento de que este tipo de proyectos no deberían ser solamente alternativos y autosuficientes. Deberíamos de incluirlos dentro de la universidad como una estrategia de la universidad, no solo para crear licenciados, maestros y doctores, sino para atender a esta gente que no va a tener esos grados académicos, pero que necesita el proceso educativo y el proceso de formación para mejorar su situación de empleo y su situación existencial en las comunidades en que se encuentran. Es una de las preguntas o de mis preguntas finales era precisamente cuáles eran los retos y me parece que lo acaba de responder muy claramente, y es buscar esas alternativas y ofrecer esas alternativas a los jóvenes que no buscan inscribirse en nuestra universidad. Doctor, también en esta última intervención se refirió usted al término de investigación social y me gustaría que me hablara también de la importancia que tiene este nuevo término, digamos conocido como actual, de esta ciencia aplicada, de esta ciencia social y de tener una interacción constante entre la investigación científica que se hace en este caso dentro de nuestra universidad y lo que sucede allá afuera en las calles. Fíjate que cuando hablamos de jóvenes, normalmente podemos pensar en dos tipos de investigación. Están los que yo llamo los juvenólogos, ¿no? Que son los encargados de hacer encuestas, sacar estadísticas y generar los datos duros que hay sobre la juventud. O sea, los datos duros son importantes, son necesarios, es necesario que los conozcamos, que los aprendamos a manejar. Pero el otro grupo es un poco lo que yo hago y lo que hacemos muchos otros, que es investigación aplicada o intervención social. Esto quiere decir no solamente tener los datos duros, sino incorporarte a la comunidad y desde la comunidad generar con la comunidad las formas y los mecanismos con los que debes trabajar. Y después el trabajo de investigación tiene que hacer todo ese seguimiento de todos esos procesos de cambio para demostrar cuáles son realmente buenos, cuáles son realmente positivos y cuáles son las necesidades de intervención. Con estos modelos de intervención pudimos participar en los programas de prevención a la violencia en 25 estados de la República. Y tenemos grupos formados en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Nogales, en Sinaloa, en La Laguna, en Guadalajara, en Oaxaca, en Campeche, o sea, hay por toda el país hay grupos de jóvenes que logramos meter dentro de este proceso de intervención comunitaria. Y ahí no era solamente contratar licenciados o contratar maestros, era abrirle el espacio a los chavos, capacitar a los chavos, entrenar a los chavos para que supieran que ellos en sus comunidades son importantes. Y estos grupos siguen funcionando, que eso es para mí lo más sorprendente, porque siguen funcionando de manera independiente. Entonces, ahí creo que la función de la universidad debería de enfocarse en ver estas alternativas que nos está demandando la sociedad para abrir nuevos mecanismos de incorporación, nuevos mecanismos de educación y nuevos mecanismos de formación de gente, no solamente de profesionales, de gente que a través de esta formación
encuentre un mecanismo útil para la sociedad, y eso de alguna forma es profesionalizar a la sociedad, y este concepto de profesionalizar a la sociedad creo que debería ser incorporado dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y más allá del término de profesionalización, creo que lo importante es incorporarlos al sector productivo, incorporarlos a esta sociedad de manera positiva, y pues para esto hay muchos pendientes, muchos retos, muchas responsabilidades. Doctor, ya para terminar esta entrevista, pues hablamos del papel de la familia, del papel de la academia, de la universidad, de políticas públicas, por supuesto, y apoyos, y me gustaría terminar con los jóvenes. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su actitud? Recordando, por ejemplo, lo que nos decía que sucedió en el terremoto del 2017. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la iniciativa que deben tomar estos jóvenes hoy a raíz de esta pandemia y cuando las puertas se abran? Pues mira, una de las cosas que a mí me gustaron fue encontrar a estos jóvenes enfrentando la pandemia, más que como el problema de quédate en casa y no salgas, a decir más bien cómo podemos salir de esto, cómo podemos reorganizarnos. Entonces me tocó ver fábricas, me tocó ver empresas, me tocó ver negocios que, sabiendo de esta necesidad de la distancia social y de protegerse y de usar mascarillas y todo lo demás, que pudieran reorganizar su trabajo para encontrar mecanismos para subsistir. Una de las empresas que me tocó ver cambiaron sus horarios de trabajo. La gente se quedaba a dormir en la empresa, compraron unos catres para que no tuvieran que estar saliendo y utilizando trasladándose. Y entonces así pudieron empezar a subsistir. Lo mismo pasó en los comercios y lo mismo pasó en los negocios. Entonces yo creo que hay un despertar, digamos, de conciencia entre los chavos que nos está diciendo sí se puede, sí podemos salir, sí tenemos que protegernos, pero no podemos parar, no podemos detenernos, y creo que esa frase de no podemos detenernos es la frase característica de estos jóvenes actualmente para enfrentar la pandemia, y deberíamos de seguirla nosotros. Un poco por actitud y también me parece un poco por necesidad. Entonces, pues que sigan adelante estas iniciativas del Instituto de Investigaciones Sociales, del Circo Volador y de todos aquellos que tengan la posibilidad de crear alternativas de ocupación para este sector de la población que no va solamente entre los 15 y los 29 años, sino que va mucho más amplia de acuerdo a estas necesidades. Doctor Héctor Castillo Bertier, coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales, muchísimas gracias por estos minutos, por esta plática, por acercarnos a estos proyectos y a estas iniciativas que seguramente tendrán que replantearse en las semanas y en los meses que están por venir. Muchas gracias y buenas tardes. Rosa, muchísimas gracias y un saludo a todo tu público. Muchas gracias. Ahí están estas posibilidades, estas alternativas para los jóvenes que nos siguen aquí en la UNAM Responde. Y enseguida tenemos el reportaje de Flavio, que se ocupa de esta crisis económica, de esta crisis sanitaria, de muchas maneras. Y hoy nos habla de todos esos animales de compañía, de las mascotas, que bueno, también han tenido que ser abandonados por la falta de recursos que se vive en muchísimas familias. Vamos a conocer la siguiente historia. La pandemia no solamente ha afectado a los seres humanos, sino que también a las mascotas. Lamentablemente por una falta de trabajo, por una falta de ingreso y en especial porque miles de restaurantes han cerrado y han dejado de alimentar a estos perros, miles de mascotas han sido abandonadas por sus dueños. Pero como todo dentro de la oscuridad también hay esperanza, y hoy quiero contar la historia muy particular de 3 hermanos que no solamente me han hecho confiar en la raza humana, sino que le han dado una nueva oportunidad a estas cientos de mascotas que han sido abandonadas. Vamos a conocer su historia. Hola, mi nombre es Elias y con mis hermanos Orly e Ilan somos fundadores del proyecto Katush. Estoy aquí paseando a Katara, que es el rostro detrás del proyecto Katush. El proyecto, como ya sabrán, consiste en colocar dispensadores de comida para perro en las calles para poder brindarles una vida buena donde ya están en las calles, que son los hogares que les ha tocado. Y ahora con la pandemia, que muchas tiendas cerraron, muchos puestos dejaron de funcionar, pues los perritos están pasando más hambre que nunca. Y fue el empujón que nos dijo, en tiempos de crisis es donde más se necesita ayuda, y si no es ahora, no es nunca.
Bueno, yo soy el mayor de mis 3 hermanos y desde que yo nací ya estaba Lola en la casa, que era nuestra perrita. Y pues desde ahí yo crecí con el amor de un perro en mi casa. También platicando con mis hermanos decimos que también algo que nos marcó fue ir pasando por el camión de la escuela todas las mañanas y ver a los perritos de la calle buscando comida. Fue algo muy significativo para nosotros, que creo que hoy en día se puede notar. Hace ya 5 meses que llevamos con este proyecto, aproximadamente desde abril, y al principio éramos pues nosotros 3 y mi mamá que nos llevaba a rellenar. Y bueno, recibiendo unas cuantas donaciones de por aquí y por allá. Hasta ahora tenemos alrededor de 15 dispensadores colocados en la zona de Huixquilucan principalmente, pero tenemos muchos más esperando a ser colocados. Y creo que el punto de quiebre, lo más gratificante, fue cuando por primera vez llegamos a un dispensador y vimos que ya estaba lleno. Nosotros no lo habíamos llenado. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les queríamos platicar una historia de este dispensador. Este dispensador está en Huitlacua, justo en las escaleras antes de esta subida. Y algo que nos pareció muy interesante es cuando nosotros pusimos el dispensador, la gente empezó a notar que habían perros aquí. Entonces empezaron a ayudar ellos también a los perros de la zona y ahorita ya tienen toda una casita con su agua, su dispensador. Incluso aquí adentro están los cachorros de la mamá que está allá ahorita. Y bueno, ¿qué nosotros aprendimos de esto? Es que existe algo que se llama cadena de favores y que cuando uno se empieza a dar cuenta de la situación, la gente empieza a querer hacer cosas al respecto. Y esto fue algo muy bonito que a nosotros nos llenó mucho y nosotros no nos llevamos el crédito de esto y es lo más bonito, que no necesitas hacerlo tú para que alguien más lo haga, solo necesitas abrir los ojos, tanto tú como hacer que tu entorno lo haga también. Entonces cuando tú haces algo bueno por alguien, eso va a crear una cadena de favores que bueno, puede llegar a cambiarle la vida a mucha gente y a muchos perritos en este caso. Desde el principio, la idea de este proyecto ha sido que se haga en comunidad, porque solo todos juntos podemos llegar a todos los perritos de la calle, y es responsabilidad de cada uno cuidar de los que tiene alrededor. Una de las principales formas en las que puedes contribuir es creando un dispensador. Estos dispensadores están hechos a base de tubo PVC y son muy fáciles y económicos de hacer. Te invitamos a conocer el paso a paso en nuestras redes sociales. Otra forma en la que puedes contribuir es rellenar dispensadores, ya sea rellenándolos presencialmente o haciendo un donativo en especie o capital, y de esa manera nosotros le vamos a dar seguimiento día a día hasta que esas croquetas lleguen a dicho dispensador. Tenemos una página de Instagram que se llama cactus_org, donde se encuentran las ubicaciones de todos los dispensadores ya colocados, así que solamente entrando a la página pueden ustedes ver si tienen algún dispensador cerca que puedan ir a rellenar. También tenemos muchos dispensadores esperando a ser colocados. Con mucho gusto le podemos donar dispensadores para que usted los coloque y hable con la comunidad para que juntos alimenten a los perritos. Creo que en un mundo que nos empuja todo el tiempo a ser egoístas e indiferentes, demostrar compasión es el acto de libertad y rebeldía más grande que podemos hacer. Porque contra toda corriente, a pesar de que nadie nos motiva a hacerlo, a pesar de que podríamos maltratar y que nada nos importe, elegimos ayudar. Y no depende de lo que tengamos, de nuestro dinero ni de nuestras capacidades. Todos podemos ayudar a un caracol a cruzar la calle. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros convertirnos en el cambio que queremos ver en el mundo. Muchas gracias a todos. Les deseo muy bonita tarde.
pues hay un tema que para muchas personas es un tema de poca preocupación, de poca utilidad, pero para muchas otras, como acabamos de escuchar, se vuelve una preocupación en donde se requiere también pues una posibilidad de ayudar. Y con esto terminamos una emisión más de La UNAM Responde. Recuerden todos ustedes que seguimos recibiendo sus dudas y sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que ustedes ya conocen y que están apareciendo en pantalla. También agradezco a todo el equipo que hace posible esta transmisión que hacemos todos los días en vivo desde TV UNAM y lo invitamos a que nos acompañe mañana a las 2:30 por este espacio. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.